La historia que te voy a contar no es mía, es de mi compañera Valeria, pero yo estaba ahí cuando pasó y desde entonces, ninguna de las chavas que trabajamos en el turno vespertino nos quedamos a cerrar solas. Hay como un pacto silencioso. No lo decimos, pero todas sabemos qué onda. Trabajo en una tienda departamental de una cadena conocida, en un plaza comercial de clase media alta. Es un lugar bonito, con aire acondicionado, música instrumental tenue y un olor a nuevo. Mi área es la de niños, un espacio lleno de colores pastel, ropa diminuta y juguetes educativos. Parece un lugar feliz, inocente. Fue un jueves cualquiera, en esa hora muerta entre las 8 y las 9 de la noche. El centro comercial ya estaba muerto. Las familias con niños se habían ido. Solo quedaban algunas parejas o adolescentes dando vueltas. En nuestra sección, el silencio era casi absoluto. Valeria y yo éramos las únicas en el piso. Ella es meticulosa, de esas que dobla una playera 10 veces hasta que queda perfecta. A mí me tocaba hacer el cierre de caja en el pequeño mostrador, contando billetes y organizando los vales. Ya revisé los probadores de damas, voy por los de niños, me anunció Valeria, agarrándome el llavero grueso y frío de las llaves maestras que abren cualquier candado de la tienda. Los probadores de la sección infantil son una fila de 3 cubículos al fondo, en un rinconcito que siempre está un poco más fresco que el resto. Están justo al lado de una puertita de color beige, discreta, que da al corredor de servicio y que siempre está cerrada con llave por ambos lados. Un cartelito dice, salida de emergencia, pero todos sabemos que la alarma suena si la abres. La vi alejarse. Me puse a contar los billetes de 20, tratando de concentrarme en las sumas. Pasaron unos 5 minutos, quizá 7. El tiempo se dilata cuando hay poco que hacer. De repente, la escuché llamarme. No fue un grito, fue una voz, tensa, que venía sofocada por la distancia y las cortinas. Güera, ven, por favor. Algo en ese por favor me hizo soltar los billetes. No caminé, volé por el pasillo entre los racks de ropa, esquivando un carrito de juguetes. La encontré parada como una estatua a 2 metros del último probador, el que está pegado a la dichosa puertita beige. Estaba pálida, pero no del color de un susto repentino, sino de una palidez profunda, como si se le hubiera drenado la sangre de golpe. Sus ojos, muy abiertos, no parpadeaban. Con una mano temblorosa, el índice extendido de una manera casi rígida, señaló hacia el interior del cubículo, cuya cortina de lino grueso estaba completamente corrida a un lado, como ella la había dejado. ¿Qué pasa, Val? ¿Encontraste a alguien?, pregunté, bajando la voz instintivamente. Ella no respondió. Solo hizo un gesto minúsculo con la cabeza, indicando que mirara. Me asomé. Dentro, en el pequeño banquito de madera clara que tenemos para que las mamás se sienten, había un vestido. No tirado, no arrugado en un rincón. Estaba colocado. Era un vestido de niña de la colección de fiesta Primavera Real. Un modelo caro que tenemos en color rosa chicle, con un tulle suave en la falda y detalles de encaje en el corpiño. Lo que nos heló la sangre, a mí en ese instante y a Valeria minutos antes, fue la posición absolutamente vivida del conjunto. El vestido estaba extendido sobre el banco. Estaba en una posición intermedia. La parte del corpiño, donde iría el torso, estaba ligeramente hundida y abultada de una forma extraña. El cuello, alto y con un lazo, estaba estirado y torcido hacia un lado, con arrugas muy específicas, exactamente como cuando un niño, cansado o impaciente, deja que su mamá le jale la ropa por la cabeza para quitársela sin cooperar. Las mangas cortas no colgaban, estaban vueltas hacia adentro, metidas sobre sí mismas, el forro al descubierto. Era la postura clásica, universal, de unos brazos infantiles que han sido retirados de la prenda y han dejado la manga así, vacía y enredada. Pero el detalle más escalofriante, el que le dio un realismo macabro a la escena, estaba en el piso. Justo frente al banquito, centrados con una precisión obsesiva, estaban los zapatitos de charol que combinan con el vestido. No estaban tirados, estaban puestos. Uno al lado del otro, perfectamente alineados, separados por la distancia exacta que dejarían los piececitos de una niña de unos 6 años.
La punta miraba hacia afuera, hacia nosotras, como si alguien los hubiera deslizado de los pies y los hubiera dejado ahí, cuidadosamente. «Lo acabo de abrir», dijo Valeria. Su voz era apenas un hilito de sonido. La cortina estaba corrida. Lo abrí y estaba así, todo así. La lógica intentó revelarse. «Algún cliente que nos quiere hacer una broma de mal gusto», dije sin convicción. «O una mamá muy despistada y con un sentido del orden raro». Pero las palabras sonaban huecas. Checamos los otros 2 probadores, vacíos, impecables. Corrimos hacia la puertita beige. El pomo no giraba. Estaba cerrada con llave y a través de la mirilla vimos el cerrojo asegurado desde nuestro lado. No había forma de que alguien hubiera salido por ahí sin hacer ruido o dejar la puerta abierta. El cubículo no tenía espacio debajo del banco, es macizo, ni rejillas de ventilación lo suficientemente grandes. No había dónde esconderse. Además, algo no cuadraba con la teoría del cliente. Valeria y yo habíamos estado en la sección toda la tarde, rotando, atendiendo. No recordábamos, ni una sola vez, haber visto a una niña probándose ese vestido en particular. Era un modelo muy distintivo, y cuando, con manos que nos temblaban, recogimos el conjunto usando una bolsa de plástico como si fuera evidencia, Valeria recordó algo. «Este vestido», murmuró, «y estos zapatos, el otro día en el inventario salían como extraviados en piso. Hace como 3 semanas. Maribel andaba buscándolos. Ni siquiera deberían estar aquí para que un cliente los agarre». La verdad, esa información nos cayó de golpe y nos dejó pensando, ¿cómo podía un conjunto dado por perdido, que ni siquiera estaba en el sistema de venta, aparecer de pronto, probado, en un probador cerrado? Guardamos el vestido en la bolsa para llevarlo a la oficina del gerente. La sección infantil no se siente igual. No es que pasen cosas espectaculares. Es el goteo constante de lo inexplicable. Ropita que hemos doblado y ordenado con esmero al final del turno, amanece ligeramente desarreglada al día siguiente. Un suéter caído, unos leggings fuera de su lugar. No es vandalismo, es como si un niño juguetón hubiera pasado entre los estantes de noche. El encargado de monitorear los pasillos ha contado en la hora de la comida que en la pequeña pantalla del monitor de seguridad que tenemos en la trastienda, el que muestra en tiempo real la cámara del pasillo de los probadores, a veces, muy de vez en cuando, se ve pasar una sombra baja y rápida en el pasillo frente a la entrada de los cubículos. Y luego están las clientas. Son pocas, apenas una cada 2 o 3 meses. Una mamá sale del segundo probador con su hija de la mano y nos cuenta, medio sacada de onda, que la niña le dijo que había otra niñita jugando a las escondidas en el probador de al lado. Siempre señalan el mismo, el último, el que está junto a la puerta. Pero cuando vamos a revisar, nunca hay nadie. El espacio está vacío. No hay otra niña. Nunca la hay. No le contamos esto a los nuevos, para no sugestionarlos, pero entre las veteranas hay un pacto no escrito. Ninguna revisa esos probadores a la hora de cerrar, sin ir en pareja. Siempre vamos juntas, hablando en voz alta, haciendo ruido antes de correr la cortina. A veces, cuando veo a una niña mirando los vestidos de fiesta, me pregunto si ella ve algo que yo no puedo. Y rápidamente me doy la vuelta para atender a otra clienta. Buenas noches, mi estimado. Así, hablando al chile, te quiero contar algo que me pasó la semana pasada. La verdad, pues, cuando lo cuento me dicen que el alcohol me está acabando, pero no. Ese día estaba chambeando en el jale. La neta todavía se me eriza la piel cuando lo recuerdo. Trabajaba en esa tienda de abarrotes y cosas para el hogar de la plaza, esa que está junto al Oxxo, por el puente. Se llama La Económica. Nunca creí que a mí me fuera a pasar algo así, la neta. Uno piensa que esas historias son puro cotorreo, hasta que te toca vivirlas, compita. Era mi turno de cerrar, como a las 11 de la noche. Ya todos los clientes se habían ido, los cajeros también, y solo quedábamos el gerente, Don Chuy, y yo. A mí me tocaba hacer el inventario final en la bodega, la que está en el sótano. Un hueco frío y mal iluminado. Oye, Luis, termina de checar los productos de la bodega y nos vamos, me dijo Don Chuy desde arriba, ya medio dormitando en su silla de la oficina. Yo voy a revisar las ventas de hoy, a ver cómo le fue a la tienda.
Va, jefe, le contesté, y bajé las escaleras de metal que siempre crujen y se tambalean como si fueran a desbaratarse. La bodega era un desmadre, te lo juro. Cajas apiladas hasta el techo de lámina, pasillos estrechos formados entre torres de productos, y esa lámpara toda vieja, que ya no tira luz blanca sino luz fluorescente verdosa que parpadea sin parar, como si estuviera a punto de fundirse y dejarte a oscuras. Lo más cabrón era el frío. Hacía un frío de la chingada ahí abajo, un frío húmedo que se te metía hasta los huesos, aunque afuera no hiciera tanto frío. Empecé a contar las cajas de detergente y suavizantes, todo normal, con la tabla de plástico en la mano, marcando con la pluma. Estaba en eso cuando de repente, al fondo del pasillo más largo, el que se mete hasta las paredes de concreto, vi algo que me paralizó la sangre. Entre dos torres inmensas de cajas de papel de baño había una mujer parada. La neta, te lo juro por mi madrecita santa, una mujer con un vestido blanco, largo, hasta los tobillos, como de esos antiguos, de los años 50 o así. No se le veía bien la cara porque justo ahí donde estaba, el foco se había fundido hacía meses y nadie lo cambiaba, pero se notaba que su piel era pálida, bien pálida, como de porcelana o de cera, y lo más cabrón, no se movía, solo estaba ahí, plantada, viéndome fijamente desde la oscuridad. Me quedé inmóvil. Señora, logré decir, pero la voz me salió quebrada. En ese instante, como si alguien hubiera jalado un interruptor, la pinche luz de toda la bodega se apagó. Quedé sumergido en una oscuridad total, tan densa que hasta el aire parecía espesarse. Solo escuchaba el latido de mi corazón a golpes en los oídos. El pánico me hizo reaccionar. Di media vuelta para correr hacia las escaleras, pero en la oscuridad tropecé con una pila de cajas de cloro que quién sabe quién hijo de la chingada la había dejado tiradas en medio del pasillo. Caí de golpe contra el piso de concreto, raspándome las manos y las rodillas. El dolor fue agudo, pero el miedo era más cabrón. Gateando, a ciegas, desorientado, logré pararme. Mi mente, en modo automático, recordó el camino a tientas. Conocía ese desmadre como la palma de mi mano, ya que diario voy a esa bodega a buscar mercancía. A tientas, tambaleándome, llegué hasta la pared donde está el interruptor general, al lado de la puerta de las escaleras. Con una mano temblorosa y sudorosa, lo jaloneé hacia arriba. La luz fluorescente regresó, parpadeando unos segundos antes de estabilizarse, bañando todo otra vez con ese tono verde enfermizo. Jadeando, con las rodillas ardiendo y el corazón a punto de salírseme por la boca, volteé de inmediato hacia el fondo del pasillo largo. No había nadie. Las torres de cajas de papel de baño estaban quietas, intactas. Solo el vacío y el silencio, roto por el zumbido de la luz y mi propia respiración entrecortada. La mujer había desaparecido. Subí como un desesperado. Don Chuy no me creyó del todo, claro. Dijo que seguro el interruptor estaba malo y que en la oscuridad me asusté con una sombra. Bajamos con linternas, revisamos, no había nadie. Las puertas cerradas, pero yo sabía lo que vi. Aquí en la bodega no hay cámaras, es un hoyo olvidado. Lo que pasa ahí, se queda ahí. Para mí desde esa noche, las cosas cambiaron. Ahora, cuando me toca bajar en el día a sacar mercancía para surtir los pasillos, ya no bajo tranquilo, hermano. Mientras busco las cajas de atún o los refrescos, de repente, sin razón alguna, se oye un ruido en el otro extremo del sótano, como si una pila de latas o una caja se hubiera venido abajo sola. La primera vez fui a revisar, pensando que era un ratón gigante o algo. No había nada caído, todo en su lugar. Pero el sonido fue real, lo escuché claramente. Y luego empezaron los susurros, o mejor dicho, el eco. Porque a veces, cuando el silencio se hace más pesado, llega hasta mí un sonido que parece venir de todas partes y de ninguna. Un susurro arrastrado que rebota en las paredes de concreto, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de una pared muy gruesa. Y en medio de ese sonido de estática ronca, te juro, mi estimado,
que logro escuchar que dicen mi nombre. No te voy a mentir, no es claramente una voz normal. Es más bien como si el eco mismo lo formara. Luis. Apenas entendible, pero es mi nombre. Lo he escuchado 3 veces ya. La última, hace 2 días, mientras acomodaba sacos de azúcar. Me saqué de onda y la neta subí las escaleras de 2 brincos, inventando que me había llamado el jefe. No le cuento esto a don Chuy ya. Don ese ya no me cree. Dice que soy pura. Solo me ve raro cuando me sorprende bajando a toda prisa, pálido. Yo nomás digo que me dio un calambre o algo. La neta, ya no quiero seguir chambeando aquí. Ya lo tengo pensado. Estoy esperando, aguantando vara nomás por el billete. En diciembre cae el aguinaldo. En cuanto esa lana esté segura en mi cuenta, voy a renunciar. Les voy a inventar que conseguí un jale más cerca de mi casa o algo. Pero la verdad es que no puedo seguir aquí. Cada vez que tengo que abrir esa puerta al sótano, me entra un escalofrío que me recorre de los pies a la cabeza. No sé qué es lo que habita esa bodega. Y la neta, ya no quiero saberlo. Solo quiero cobrar mi aguinaldo lo que me toca y buscar otro jale, en un lugar donde las luces no se apaguen solas y los sonidos solo sean del viento. Aquí, algo se quedó esperando en la oscuridad y yo no pienso ser quien la encuentre otra vez. Me llamo Héctor. Trabajé 3 años en un supermercado en la carretera a Lerma, en el Estado de México. Era el típico jale para pagar la uni, nada del otro mundo. Siempre creí que las historias de miedo pasaban en otros lados, en casas abandonadas o carreteras solas. Jamás, ni en mis peores pesadillas, pensé que algo así me fuera a pasar a mí. Pero pasó. Jalaba en un supermercado grande, de esos franquiciados que están abiertos las 24 horas en la periferia de la ciudad. Mi turno era el de la madrugada, de la 1 a las 7, reponiendo mercancía. La neta, a esas horas, el lugar se transforma. Deja de ser una tienda y se convierte en un espacio raro que huele a cloro recién tirado y a soledad. El silencio no es tranquilo, es un silencio pesado, cargado, solo roto por el sonido constante de los refris y a lo lejos el traqueteo ocasional de mi diablito. Esa noche en particular estaba en el pasillo de lácteos y refrigerados. El aire ahí siempre está a unos grados más frío y el olor a plástico y productos lácteos se te mete en la ropa. Estaba metiendo paquetes de yogures en las charolas, con la espalda completamente vuelta al largo corredor que se perdía en la penumbra de la sección de panadería, porque a esa hora apagan las luces fuertes de las áreas no esenciales. Tenía los audífonos puestos, pero a volumen bajo, por si sonaba el radio de Carlos, el velador. Fue entonces cuando me entró esa corazonada gacha. La sensación intensa y clara de que alguien me clavaba la mirada justo en la nuca. Era una presión física, como un hormigueo entre los hombros. Me di la vuelta de golpe, casi tirando un bote de media crema, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío. Mis propios reflejos bailaban en las puertas de vidrio de los refrigeradores. Tranquilo, me dije en voz baja. Debe ser la pura cansadera y este pinche frío. Me quité los audífonos para escuchar mejor. Regresé a mi tarea, pero ya no estaba concentrado. Cada movimiento mío sonaba exageradamente fuerte. El roce del cartón, el clic de las charolas de plástico. Pasaron unos 5 minutos, tal vez menos, y volvió. La sensación, pero esta vez vino acompañada. Primero fue un cambio en la temperatura. Un golpe de aire aún más frío me rozó los tobillos. Luego, el olor. Un olor agrio, a sudor y a ropa pasada de humedad, como de alguien que ha dormido en alcantarillas o lotes baldíos. Me volteé otra vez, más rápido, barriendo el pasillo con la mirada. Y allí, en la entrada del pasillo, estaba parado un tipo. No era cliente, eso lo supe al instante. Los clientes nocturnos tienen una prisa rara, o vienen perdidos. Este vato estaba plantado. Era alto, demacradamente flaco. Traía una chamarra de mezclilla oscura, gastada hasta blanquearse en los hombros y los codos, demasiado gruesa para el clima. Los jeans le colgaban. No se le veía bien la cara porque la luz le daba de espaldas, creando solo un óvalo oscuro bajo la capucha de un sudadero que traía debajo. Pero sentía
con una certeza que me heló la sangre, su mirada fija en mí. No se movía, no agarraba nada del estante, no miraba productos, solo estaba ahí, inmóvil, viéndome. Se me puso la piel chinita de los brazos a la cabeza. El protocolo dice que hay que acercarse y preguntar: ¿buscas algo, señor? Con firmeza, pero mis pies parecían clavados al piso. En lugar de eso, intenté hacerme el valiente, el distraído. Agarré con fuerza el manillar de mi diablito y me fui caminando, no corriendo, hacia el siguiente módulo, el de los jugos, alejándome de él. No quería darle la espalda del todo, así que giré la cabeza ligeramente. Por el rabillo del ojo, en esa visión borrosa y periférica, vi que su cabeza giró, lenta, pesadamente, como un mecanismo oxidado, siguiendo el arco de mi movimiento. No caminó, no hizo el menor ruido, solo giró el cuello. A la chingada. El disimulo se acabó. Casi me caigo, empujando el diablito con ruido, hacia la zona de panadería y la cafetería, donde sabía que Carlos hacía su ronda y tomaba su café. Lo encontré sentado en una de las mesas, revisando su celular. «Oye, Carlos, hay un vato bien raro en Lácteos», le dije, y noté que me temblaba un poco la mano al apoyarme en la mesa. No es cliente, está allí plantado, oliendo gacho. Carlos, ese güey es un tipo serio que ha visto de todo en 15 años de velar. Puso cara de alerta al instante. Soltó el celular. «¿A qué te refieres con plantado?», preguntó mientras se levantaba y ajustaba el cinturón donde trae la radio. «Nomás está ahí, parado, viéndome. Tiene pinta de la calle, pero no anda viendo qué robar. Nomás observa». Sin decir más, fuimos los dos. Carlos caminaba un paso adelante, con la mano cerca de la radio. Yo lo seguía. Cuando llegamos al pasillo de Lácteos, estaba completamente solo. No había nadie. El aire todavía conservaba un tenue rastro del olor agrio, pero se estaba disipando, mezclándose con el olor a frío del refrigerador. Checamos los pasillos de al lado, el de las cervezas y el de los cereales. Nada. Revisamos la salida de carga del área de perecederos, que estaba con el cerrojo puesto por dentro. Nada. «Seguro no fue la pura imaginación, compa», dijo Carlos, pero su voz no era de reproche, era de análisis. «A veces con la poca luz y el cansancio, las sombras juegan contigo». «Te juro que no, viejo. Lo vi y lo olí, un olor bien feo». Insistimos. Volvimos al lugar exacto, frente al estante de los yogures griegos, y ahí, aunque más débil, el olor seguía. Ese olor a vagabundo, a cosas húmedas. Carlos también lo olió. Aspiró hondo por la nariz y hizo un gesto de desagrado. «A su madre, pinche olor. Sí, algo hay», murmuró, confirmando mi cordura. Fue entonces cuando sacó su tableta corporativa y accedió al sistema de cámaras en vivo. Buscó la vista del pasillo 7, Lácteos. La grabación en tiempo real nos mostraba a nosotros dos parados ahí, mirando alrededor. Rebobinó unos minutos. En la grabación, yo salía solo. Se me veía llegar con mi diablito, acomodar cosas con normalidad. De repente mi cuerpo se tensaba, dejaba de moverme. Lentamente giraba la cabeza y miraba fijo, directamente hacia la lente de la cámara de seguridad que está colgada en el extremo opuesto del pasillo, que era exactamente el punto donde el tipo estaba plantado. Mi expresión en el video blanco y negro era inconfundible. Primero confusión, luego un reconocimiento incómodo y finalmente puro susto. Después me veía agarrar el diablito y salir casi trotando del cuadro. No se veía a nadie más en todo el pasillo. No había sombra extra ni reflejo, pero Carlos, que conoce el sistema, puso pausa en el momento exacto en que yo clavaba la mirada. Apretó para ampliar el cuadro, enfocándose en la zona de sombra detrás de mí. En el fondo, no hay nadie, dijo, casi para sí mismo. Pero entonces, su dedo se detuvo en la pantalla. «Mira ahí». En el momento preciso en que yo me quedaba paralizado, una de las luces fluorescentes del fondo del pasillo, la que siempre da problemas y parpadea, se veía en el video empezando a titilar de manera frenética y regular. Taca, 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 taca. Y no era el parpadeo normal. En la grabación
habitación, la intensidad de la luz bajaba y subía de forma brusca, como si una presencia masiva hubiera pasado justo debajo, interfiriendo con la corriente. Carlos se quedó callado un buen rato, mirando la tablet y luego mirándome a mí. Su expresión ya no era de escepticismo, sino de una preocupación profesional. Nos miramos y no hizo falta decir nada más. Ya no me dijo que era mi imaginación, solo exhaló y me dio una palmada en el hombro. Pues quédate aquí cerquita de la caja o de mí. Terminamos este jale juntos y ya. Esa noche terminamos la reposición pegados como chicle. Cada ruido de la tubería, cada crujido del edificio me hacía saltar. Carlos no se burló. Él también revisaba los pasillos con más frecuencia de la normal, su linterna barriendo las sombras con determinación. Nunca volví a ver a ese vato, pero la experiencia dejó una huella. Hay noches, especialmente cuando el turno está muy leve y Carlos tiene que hacer una ronda exterior o atender un reporte en bodega, que ese olor a humedad y agrio, a descomposición humana, aparece de la nada. A veces es en el de los enlatados, a veces cerca de los vinos. Dura unos segundos y se desvanece, como si una puerta invisible se abriera y cerrara. Ya no me quedo solo en ninguna sección remota o con poca luz. Siempre invento un quehacer, cualquier cosa para estar cerca de las cajas registradoras. Hay más luz, más cámaras y la ilusión de seguridad. No es un fantasma de película, es algo más serio, no puedo describirlo. Pero desde entonces, cada vez que el silencio se vuelve demasiado profundo, me acuerdo de ese olor y de la mirada que sentí clavarse en mí, y le doy gracias a Dios que Carlos estuviera cerca para hacerme el paro. Porque en la madrugada, entre las góndolas de un supermercado vacío, a veces el peligro más real no hace ningún ruido.